Dios ha hecho algo grande y perdón si lloro, estoy muy agradecida con Dios. Les quiero compartir un testimonio que pasamos estas últimas semanas y bueno, yo creo que le correspondía a mi papá decirlo, pero yo se los quiero compartir en cuanto a cómo yo lo viví. Cuando yo se lo platicaba a una prima me decía, es que creo que Dios quería tratar contigo a través de todo lo que pasó, dice, pero Dios quería tratar contigo. Este testimonio lo escribí para tratar de no brincarme ciertos detalles que parecen pequeñas cosas, pero para mí fueron milagros que Dios hizo a través de nosotros. Pero para empezar quiero que me acompañen a leer en el libro de Juan, capítulo 11. Si ya lo tienen, no sé si tenga sus Biblias un título, el mío tiene La muerte de Lázaro. Y les voy a leer hasta el capítulo 44. Quiero leer esto porque algo de lo que pasamos está basado también en esto, o es relacionado con esto que pasó. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y luego le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, quiero platicarles que el sábado 2 de marzo, todo comenzó que mi papá se había estado sintiendo ya mal semanas atrás, tenía molestias, dolor en el estómago, que ya eran muy constantes, ya con lo que comiera, con cualquier cosa ya que comiera. Él ya comía muy poco. Un día me acuerdo que le pregunté que cómo estaba y le dije: ¿qué comiste? Me dijo: pues una tortilla con salsa, pero se me inflamó el estómago. Después en la comida, ¿qué comiste? Pues igual una tortilla, pero se me inflamó el estómago. Entonces yo le decía que si íbamos a consulta y me decía que no, pues que ya se le iba a pasar. Y le comenté al doctor, a mi jefe, el doctor Agüeros, y yo le decía de cómo se sentía mi papá y me dijo: probablemente sea el colesterol. Dice: ¿por qué no le haces unos estudios? Tráemelo al ISSSTE, acá se los hacemos, y lo llevamos y le mando a hacer unos estudios, y de lo cual pues todo sale bien, y nada más tenía sus triglicéridos altos y el ácido úrico igual un poquito elevado. Mi papá había notado un poquito el color de la orina un poquito diferente, entonces decide también hacerse un examen general de orina, pero pues sale todo bien. Y un día, ese sábado, el 2 de marzo, él para tomarse su pastilla de la presión, toma, pues como todos, ¿no? Nos las tomamos con un poco de agua. Entonces ya él, al tomar esa pastilla, también esa poca de agua le produce inflamación. Entonces ya, era algo muy, muy extraño. Ese día tenía que ir a un sepelio, creo que fue a Puerto México. Y mi mamá fue la que me comenta: dice: vamos a ir al sepelio, pero voy a ir con tu papá, se siente mareado. Entonces yo bajo y le digo: oye, pues no vayas así, o sea, ¿cómo te vas a ir así? Le digo: ¿por qué mejor no voy por unas vitaminas al centro, te las pongo para que te sientas mejor? Y él me dice: pues mejor vamos a consulta. Entonces mi papá es muy difícil que vaya a consulta, y cuando me dice que mejor fuéramos a consulta, dije: pues realmente se siente mal. Ya cuando estábamos ahí, pues lo revisó el doctor, y al estarlo revisando, él sintió una masa. Él me lo decía, dice: tiene algo muy duro, dice, está muy raro. Dice: pues le vamos a poner un suero, le vamos a poner medicamento para desinflamar. Entonces me manda por un suero, para canalizarlo, medicamentos para ponerle por vía intravenosa. Y ya cuando estábamos solos, yo le pregunté, yo vi muy preocupado al doctor, dije: pues es normal que se preocupe por sus pacientes, pero no tanto. Estaba más preocupado de lo normal. Y cuando estábamos solos, yo le pregunté, ¿qué tiene mi papá? Y me dice: pues es algo muy raro, Liliana, o sea, se siente muy duro su abdomen, o sea, se siente muy duro, dice: hay que hacerle una tomografía. Y muévete, dice, háblale al chopo. Era sábado, pues era pues tal vez raro que no las hicieran por el día. Y me dice: habla al chopo y pregunta si te la pueden hacer hoy.
mucho en que la hiciera. Me dice, habla intermédica, te la tienen que hacer hoy. Y ya le digo, ¿por qué? O lo digo, o sea, ¿qué sospechan? Y me dice, tú muévete. Y le digo, pero pues dígame, o sea, ¿qué sospechan? 11A, por lo que yo dije. Lo dije un poquito fuerte y un poco despacio, no queriendo decirlo. Y me dice, ¿un qué? Y le digo, no, nada. Y ya nada más me dijo, pues esperamos que no. Y una compañera estaba ahí y me dice, no pienses eso. Dice, ¿por qué piensas así? Le digo, pues es que no sé, pero yo desde ayer estoy sospechando eso. O sea, pues es un cáncer. Y le digo, no sé por qué, le digo, pero yo desde ayer estoy sospechando eso. Dice, pero es que no pienses así. Le digo, no puedo evitarlo. Le digo, obviamente, pues yo no quiero que mi papá tenga eso. Le digo, obviamente, pero pues no puedo evitarlo. O sea, no puedo dejar de pensar en eso. Y pues bueno, ya fuimos hablé, mi compañera me hizo favor de hacer la cita intermédica, en lo que yo le ponía los medicamentos a mi papá, por suero, todo. Le hablé a René, que si por favor nos podía llevar, le platiqué cómo estaba todo. Ya nos dieron la cita para las 4:30, fuimos, y ya pasábamos, le hicieron la tomografía, y pues nosotros esperando a que estuvieran los resultados, y ya cuando sale me dice, les vamos a entregar las placas, dice, pero la interpretación está hasta el lunes. Y es como que, bueno, o sea, ¿por qué tenemos que esperar? Pero bueno, ya le dije que sí, y le digo al doctor, le dije, ¿sabe qué? Pues los resultados van a estar hasta el lunes, solo nos dieron las placas. Y me dice, mándame las imágenes, tómale foto y mándame las imágenes. Entonces a mí me llamaba mucho la atención la preocupación del doctor. Entonces cuando llegamos a la casa le comentó a René y le digo, el doctor quiere que le mande las imágenes. Él tiene un cuñado que es médico internista y él me dice, cuando me dijo que le mandara las imágenes, me dice, mi cuñado sabe interpretarlas sin tener la interpretación, sabe leerlas. Y me dice, mándamelas. Entonces le pedí de favor a René que se las llevara. Y bueno, ya se las llevó sábado, domingo a mí me tocó trabajar. Y ya cuando estaba ahí en el trabajo, le dije, cuando él llegó, me dice, me acabo de encontrar a mi cuñado, dice, está desayunando, me dijo que le tomé fotos y se las mandé a su celular. Ya fuimos, le tomamos las fotos a las placas y se las mandamos. Ya estábamos ahí en el consultorio y de repente él siempre anda con el celular en la mano. Y ya lo volteo a ver y traía una sonrisa diferente, como una sonrisa nerviosa. Y ya volteo a verlo y le digo, su risa. Y me dice, Lilian, te tengo malas noticias. Y pues ya nada más me senté, jalé una silla, me senté y no me quiso decir, nada más me da el teléfono y me dice, esto es lo que contestó mi cuñado. Y su mensaje decía, ya revisé las imágenes, tiene un tumor dependiente de hígado, probable hepatocarcinoma, urge hacer marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario, antígeno prostático específico, prueba de función hepática. En otro mensaje ponía, esta imagen parece ser próstata, está crecida, no podemos definir si hay tumor maligno de próstata o benigno. Hay que esperar resultados de marcadores tumorales. Me faltó decirte que solicites fosfatasa ácida y función prostática. Y yo así, ¿de qué? ¿Por qué? Porque mi primera pregunta fue, ¿qué estoy haciendo mal? Y si yo lo estoy haciendo mal, ¿por qué le pasa a él? Y el doctor me dijo, no sé, Lilian, no lo sé, no sé qué decirte en este momento. Tu papá lleva una vida tranquila, tu papá no toma, no sé, solo hay que hacer esos estudios. Y pues ya, muévete, dice, empieza a moverte, pero ¿sabes qué? Dice, mándale estas imágenes, mándaselas a Arroyo. Es un cirujano que nos ayuda cuando hay cirugías mayores, pues nos ayuda, él es un cirujano de Pachuca. Me dice, mándaselas al doctor Arroyo y que te dé una segunda opinión. Yo estaba llorando, no sabía ni qué hacer y le dije, ¿si las puede mandar usted, por favor?
Y me dijo, sí, Liliana, ahorita yo se las mando, ya eran las 3, pues ya teníamos que salir y se fue. Yo no sabía qué hacer, no quería llegar a la casa. Yo sabía que cuando yo llegara a la casa, pues mi papá me iba a preguntar qué habían dicho de las placas. Entonces yo le mando un mensaje a mi tía Claudia y le digo, tía, ¿dónde estás? Mi tía casi nunca contesta el teléfono. Siempre lo tiene Santi o jugando, no sé, pero nunca trae el teléfono. Y ese día me contestó. Me dice, estoy en el negocio. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Le digo, mal. Y me marca. Me dice, ¿quieres que vaya por ti? Le digo, no, tía, yo voy para allá. Me voy para su negocio y le empecé a platicar. Mi tía ya recibió un milagro, yo todos lo conocen, es Santi, es su bebé. Y yo tenía la confianza de decirle a ella porque yo sabía que ella iba a poner una palabra en mí de ánimo o de lo que Dios le diera. Entonces yo fui y le platiqué, me dio mucha palabra a ella y después llegó Uriel y me dice, vamos a cenar. Le digo, no tengo hambre. Le digo, ahorita no tengo hambre. Me dice, vamos, tienes que comer, tienes que estar bien. Y cuando estábamos ahí cenando, los dos me dieron una palabra, pero la verdad estaba mi mente en otras cosas, pero lo que yo me acuerdo que mi tía me dijo, me dice, yo estuve orando, dice, y Dios me permitió hablar en lenguas. Cuando Él me permitió hablar en lenguas, yo le pedí que me diera la interpretación. Y dice, y la interpretación, dice, bueno, de todo lo que me dijo, lo que yo me acuerdo, es que Dios le decía que Él nos iba a llevar a otro nivel espiritual, de muerte a vida. Y me dice, ahora entiendo que esa palabra era para ti. Y yo, gracias, pero no me consolaba así tanto. Y Uriel me dice, cuando estábamos ahí en el local, después me habló el doctor y me dice, Lilian, ya me contestó el doctor Arroyo y piensa lo mismo. Él dice que igual, que tiene un tumor, que los intestinos ya están nadando, él tiene ascitis, es un líquido que se forma a nivel del peritoneo, y dice, los intestinos están nadando, o sea, está muy mal tu papá, necesitas moverte. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Le dije, no, estoy en el centro. Dice, pues muévete, Lilian, haz algo, o sea, ya tienes que moverte, no te puedes quedar así, ya hablaste con tus hermanos. Le dije, no. Dice, pues muévete, tienes que hacerlo, Lilian, tienes que llevarlo, tienen que internarlo. Y yo así como que, ¿le puedo decir a usted? Le digo, ¿usted puede decirles cuál es el diagnóstico? Me dice, no, Lilian, yo aprecio mucho a tu papá y me voy a poner muy nervioso. Dice, hazlo tú. Y yo así, ¿cómo les digo que probablemente mi papá tiene cáncer? Le hablé a René, le hablé a Vianey y no me contestó. Le habló a René y le dije, pues tenemos que hablar, René, ¿puedes venir? Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, mi papá está mal. Le digo, está muy mal. Y me dice, no te preocupes, tú confía en Dios. Y yo así como, te estoy diciendo que está mal. Y me dice, confía en Dios. Dice, hoy tomamos la cena y oramos por él. Dice, yo pedí a la iglesia que oraran por él. Dice, pusimos una silla enfrente, pasaron todos a orar por él. Dice, nadie se quedó en su lugar, todos pasaron a orar por él. Dice, confía en Dios, yo creo que hoy Dios sanó a mi papá. Y me lo repitió tantas veces que yo llegué a pensar así como que no me escuchó lo que le estoy diciendo. Mi papá está mal. Y dije, bueno, o sea, ya. Entonces ya cuando estábamos ahí cenando, me dice Uriel, no es tu carga. Dice, la carga de Dios. Cuando a mí René me dijo que habían orado y todo, igual me dijo, pero vamos a hacer lo que tú digas. Dice, tú dime qué hacemos. Lo llevamos al hospital, ¿dónde lo llevamos? Tú dime. Dice, vamos a hacer lo que tú digas. Cuando él me dijo eso, yo sentí una responsabilidad tan grande sobre mí que no sabía qué hacer. Yo estaba ahí sentada en el piso cuando me habló el doctor para decirme que el otro doctor había opinado lo mismo. Y me sentí culpable, me sentía... Cuando él me dijo, ¿qué haces ahí? Ya ve a decirles. Yo me sentía así como que estaba pasando tiempo y yo sentada ahí en el piso sin saber qué hacer. Cuando ese tiempo podría ser muy importante para que a él lo estuvieran atendiendo.
Entonces yo me sentía muy culpable por no saber qué hacer, por no hacer nada, por no decirles, por no moverme. Y Uriel me dice, no es tu responsabilidad. Dios te dice que no es tu responsabilidad, porque Dios dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando Uriel me dice eso, fue lo que me hizo reaccionar. Es como cuando alguien está hipnotizado y le truenan los dedos, ¿no? Y despierta. Y fue cuando yo reaccioné. Y dije, sí es cierto, no es mi carga. O sea, ¿por qué me estoy cargando con algo que no es mío, no es mi carga? O sea, Dios está conmigo. Y ya nos fuimos a la casa. Ya cuando llegamos a la casa, pues como viene no me había contestado. Pues ya al primero entramos y al primero que vi fue a mi papá. Y yo ya me había calmado porque entendí que no era mi carga. Gracias, abuelita. Y yo ya me había calmado y ya nada más entró y vio a mi papá y me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te dijo el doctor? Y le digo, pues hay que esperar, papi. Y le digo, hasta el lunes, hasta que esté la interpretación. Le digo, pero pues mientras te mando a hacer unos estudios, digo, para ir adelantando. Y me dice, sí, está bien. Le digo, pues mañana hay que ir. Y mientras yo estaba acá con Uriel y con mi tía Claudia, René se empezó a mover igual por otro lado. Y René después me estaba platicando que cuando oraron aquí, Maggie y su esposo se acercaron para decirles que los podían apoyar, les ofrecieron su apoyo y todo. Entonces el doctor igual me decía que lo metiera al hospital. René le comentó a Maggie y les decía que como ellos tienen una farmacia dentro del Hospital General, que probablemente podían conocer a un médico o algún oncólogo que nos pudiera ayudar para que lo atendiera. Entonces René ya se estaba moviendo acá y Maggie nos hizo favor así de hacer muchas cosas. Ellos tienen un amigo que es oncólogo y ella le dijo a René que él lo podía revisar. Entonces igual le hicieron la cita para hacer el estudio en los laboratorios Santa María en Pachuca. Entonces ya le dije, papá, mañana hay que ir a hacerse los estudios y empezar a adelantar algo. Y pues ya fuimos, eso fue el domingo. Lunes fuimos a hacerle los estudios, tenía que ir en ayuno, entonces nos fuimos temprano y pasamos a Intermédica por la interpretación. Cuando pasamos a Intermédica, pues dije, pues ahora ya va a estar la interpretación, ahora sí tengo que decirle a mi papá pues cuál es el resultado, porque pues viene ahí escrito. Pasamos por él y pues ya entro y pido los resultados y me dice, no, pues no están todavía, van a estar hasta después de las 6 porque vinieron en la tarde, entonces hasta después de las 6 y se los podemos mandar a un correo. Y dije, bueno, está bien, se lo mandan al correo de René. Entonces nos fuimos a hacer los estudios de laboratorio y como son un poquito de especialidad, nos dicen que estaban hasta el otro día. Y pues bueno, ya entonces ellos se regresan y hay algo que igual se me brincan cosas, pero me acuerdo ahorita cuando estábamos cenando con Uriel y mi tía Claudia, me habla René y me dice, oye, me habló Manuel y me está diciendo que el amigo que tienen es el oncólogo, trabaja en el seguro. Pues sí, pero no tenemos seguro. Y me dice, pero me está ofreciendo meterme al seguro como uno de sus trabajadores. Y yo le dije que te meta a ti. Y yo así como, pues, sí. Tengo 21 años trabajando y nunca he tenido seguro. Cuando él me dice que me iban a meter al seguro, se lo digo a mi tía Claudia porque la tenía enfrente de mí y me dice, Lili, ahí está tu primer milagro. Y ya cuando le hicieron los estudios, entonces ellos se regresan y yo me quedo con Maggie para hacer todo el trámite del seguro y nos quedamos allá. Entonces
como no iban a estar los resultados ese día, pues hasta el otro día íbamos a ir a ver al oncólogo. Fuimos por ellos el martes. Sí, creo que se lo hicieron, martes fuimos por ellos. Y pero bueno, ese día en la noche ya yo regresé del trámite del seguro y me fui a trabajar. Y ya René llega a las 6 de la tarde ahí al sanatorio, mi trabajo, y me manda un mensaje que estaba abajo, y así como que pues ya trae los resultados. Y no, me llevaba unas fotos para lo del seguro, pero ya estando ahí le digo, oye, ya son las 6, ya te van a mandar los resultados, ¿puedes checar si ya está? René saca el celular y le empieza a checar y me dice, sí, ya está. Y pues así pues hay que leerlos. Y ya cuando sacamos los resultados, René los lee, me los da, me da el celular. Y el resultado quiero leerles lo que decía. Dice, quiste simple de lóbulo hepático derecho, crecimiento prostático grado 4, con presencia de calcificaciones, se sugiere correlacionar con APE y realizar biopsia, sin evidencia de actividad tumoral ni ganglio. De esta fase. Restos sin evidencias. Es que ya no pintaba mi lápiz ahí. Y era la noche. Restos sin evidencias. Y fue un alivio. Es muy diferente un tumor maligno a un quiste simple. Es muy diferente. Fue un alivio. Yo me acuerdo cuando René lo leyó y nomás hizo esto. Y fue algo tan maravilloso para mí. Y dije, está otro milagro. ¡Gloria a Dios! No era un tumor, era un quiste simple. No había ascitis, no había líquido, los intestinos están bien en su lugar, no están nadando. Y me daba risa en ese momento, pero después lo analizaba, porque René dice, yo me imagino que cuando estaban haciendo la interpretación, que le pusieron ahí tumor dependiente de hígado, probable de hepatocarcinoma, y que Dios les decía, no, bórrale ahí, ponle quiste simple en lóbulo hepático derecho. Luego en el otro que le ponían tumor maligno de próstata, y que Dios les decía, no, bórrale ahí, ponle crecimiento prostático. Es algo maravilloso porque Dios hace grandes cosas, pero bueno, todavía faltaban muchas cosas. Cuando yo le entregué los resultados al doctor, yo se los entregué con una sonrisa. Le dije, aquí están los resultados de la tomografía. En mi mente siempre estaba, después de que yo empecé a creer en Dios que iba a ser un milagro, yo pensaba así como que, ¿cómo me gustaría decirle al doctor Agüeros, prepárese para ver su primer milagro? Y le entregué la hoja, le dije, aquí están los resultados. Y los empezó a leer, y su cara, no me puedo olvidar de su cara. Cuando él me dice, es muy diferente a lo que ellos pensaban. Dije, sí. Pero bueno, al otro día teníamos ya la cita con el oncólogo. Y pues mi papá todavía no sabía nada, entonces, él iba a decir como que aquí vamos con un oncólogo, pues, ¿qué tengo? Entonces ya nos fuimos a la cuenta, ya llegué a la casa. Y yo le pedí a Dios mucha fuerza para decirle a mi papá sin que él decayera. Ese día me acompañó igual mi tía Claudia, mi tía Irene, igual estaba. Y tomamos la cena, volvimos a tomar la cena. Y ya cuando terminamos de orar le dije, papi, quiero que oremos por ti, pero quiero que oremos por algo específico. Quiero que le digamos a Dios específicamente qué es lo que tienes y qué es lo que vamos a pedir. Y entonces le empecé a platicar. Los médicos sospechaban que tú tenías un cáncer y el doctor a mí me dijo, hay que hacerle estudios para ver qué tan avanzado está. Pero el resultado es y le leí su resultado.
Y le dije, quiero que oremos por eso. Nos pusimos a orar, estuvimos orando. Mi tía Claudia es una persona que ora como proféticamente. Su oración es como profética. Y me gusta acercarme a ella porque ella me enseña mucho a confiar en Dios. Y su oración fue profética, su oración fue así, de esas oraciones que te hacen volver a creer. Oramos por mi papá y nos fuimos a ver al oncólogo al otro día. Maggie nos hizo favor de que atendieran a mi papá en su casa, como para que hubiera un poco más de confianza, que no fuera así consultorio y todo, pero necesitaban ver las imágenes bien. Y nos fuimos a su clínica. Y ya cuando llegamos ahí con el oncólogo, la revisa, ve los estudios y ve la placa y dice, pues sí, es un quiste, dice, pero pues si no le da problema puede estar ahí, o sea, no es necesario quitárselo, dice, mientras no le dé problema ahí puede estar. Y de la próstata dice, pues sí parece crecida, pero hay que hacerle un ultrasonido y una biopsia. Nos manda a hacer el ultrasonido, nos da la orden, nos dice cómo tiene que ser. Y en ese ultrasonido se tenía que ver qué tamaño estaba y ahí mismo aprovechar para hacer la biopsia, dice, pero pues que lo decida el radiólogo, o sea, ya al momento de estar haciendo el ultrasonido, pues que lo decida. Dice, solo le voy a recomendar un licuado, es un jugo, dice que el licuado de Papá Antonio, que eso todo le iba a desinflamar. Entonces dice, tómese esto y esto le va a ayudar. Y ella le anota el licuado y nos manda con el radiólogo para el ultrasonido. Marqué el miércoles y dije, pues esperando que, pues si no tiene lugar para miércoles, por lo menos al otro día que se lo hagan. Y marco y me dice la enfermera, la secretaria, que si le dejaba un número. Como iba a hacer también biopsia, el doctor tenía que hablar conmigo para explicarme cómo tenía que ir. Entonces ya le dejo mi número, después me marca el radiólogo y ya le explico lo que había dicho el oncólogo. Y me dice, no creo que sea necesaria la biopsia, dice, vamos a hacer el ultrasonido y ya te digo si sí o no. Dice, ya nada más marca el consultorio, dice, ya es la cita para el ultrasonido. Y ya marco y me dicen, sí se lo hace, dice, pero hasta el lunes. Era miércoles, dije, hasta el lunes, o sea, ¿por qué tanto tiempo? Si nosotros nos urge ya salir de todo esto. Y le dije, bueno, señorita, gracias, déjeme preguntarle al doctor, porque pues sí, la verdad sí era un poquito urgente. Le digo, si no, para hacerlo en Pachuca. Le digo, pero pues gracias. Y ya le cuelgo y como a los 5 minutos me marca. Dice, me acaba de hablar el radiólogo, me dice que los espera mañana a las 2:30. Y le dije, sí, señorita, muchas gracias, ahí estaremos a esa hora. Fuimos el ultrasonido, pero ese miércoles de la noche vino el hermano Isaac. Lo invitaron a comer, fueron a comer, platicaron, oraron, estuvo orando por él, estuvieron en la casa. Cuando yo llegué de trabajar estaban orando, iban a tomar la cena. Y él nos decía que se tenían que atender estas pequeñas señales que nuestro cuerpo da, se tienen que atender. Dice, y nos ponía el ejemplo como de un carro. Dice, es como cuando tú tienes un carro, si prende en el tablero una luz roja, es porque te está avisando algo. Dice, a lo mejor puedes avanzar unos kilómetros más, pero después te va a dar problema. Y él nos decía que atendiéramos esos detalles de nuestro cuerpo, se tienen que atenderse. Entonces esto tiene que llevar un seguimiento. Mi papá, después de que vimos al oncólogo y dijo que con el licuadito le iba a ayudar mucho y pues que solo era una probable inflamación, él me decía que si ya le dejábamos hasta ahí, y si ya le dejamos así, o sea, ya nada más un tratamiento y ya. Y el hermano viene y nos dice esto, ya nada más volteo a ver a mi papá así de no, o sea, hay que seguirle. Y entonces nos compromete a hacer 70 días de tomar la cena del Señor. Entonces nos dice que tomáramos esos 70 días de la cena del Señor. No sé por qué, no sé qué va a pasar en esos 70 días, no sé si van a pasar más cosas mal, milagros, no sé qué va a pasar, pero a mí se me venía a la mente cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y después de estar ahí fue tentado. Dije, a lo mejor va a ser algo un poquito difícil.
pero la diferencia va a ser es que vamos a estar preparados para eso que venga. Y pues ya fuimos el jueves, le hicieron su ultrasonido a mi papá y le dicen pues que solo era el ultrasonido, que la biopsia pues que se considerara después, pero que él consideraba como que era una probable inflamación nada más. Le tomé foto y se la mando a René se la mandó a Maggie se la manda al oncólogo y el oncólogo dice que era cirugía. Dice, ¿saben qué? Pues hay que operarlo, pues sí está crecida, dice, pero ahorita no está dando problemas, pero más adelante le puede dar problemas. Se puede crecer más, se va a tapar y va a llegar un momento en que se va a tener que poner una sonda para que pueda él orinar. Y yo dije, cuando René me lo dijo, dije, pues sí, a mí me ha tocado ahí en el sanatorio que es de maternidad, hemos tenido varios pacientes que se han operado de la próstata. Y dije, sí, realmente sí ha pasado así, terminan con una sonda y hasta que los operan. Entonces yo le dije a René, pues médicamente tiene razón, dije, sí tiene que ser cirugía. Y le habla Manuel, esposo de Maggie, y le dice que él quería que se volviera a hacer todos los estudios y llevarlo con otro oncólogo para tener una segunda opinión. Y pues yo le digo a René, pues sí, o sea, si quieres sí, pero me gustaría a mí más que lo viera un urólogo, ya que pues es su especialidad, Y ya igual cuando hablamos con él le dije, igual y si mejor vamos con un urólogo. Y me dijo, ¿a quién? ¿Con quién? Y le digo, pues el que trabaja con nosotros es el doctor Alejandro Pérez Vázquez. Y me dice, es el mejor urólogo del estado de Irán. Y dije, pues con él. Entonces, hablé y saqué, igual fue viernes, igual esperando pues, que nos dieran la cita el otro día. Me dice la señorita, solo hay una para el lunes hasta las 7:30 de la tarde. Y dije, pues sí, esa. O sea, ya nos esperamos cuánto tiempo, o sea, pues otra más, ¿no? Y ya fuimos el lunes a la cita con el urólogo. Como me conoce, igual le pedí de favor al doctor Jorge que le comentara más o menos cómo estaba el asunto y que le hablara por teléfono para decirle que íbamos a ir. Entonces llegamos ahí, se portó muy amable el doctor. Me dice, estábamos ahí cuando le llega un mensaje y me dice, es el agüero, y le digo, ¿qué le dice? Que iba a ir su enfermera con su papá. Sí, dice, ya me está mandando un mensaje. Fue muy amable el doctor y empezó la primero que vio fue la placa y la pone y la empieza a ver. Y decía, ay, tiene un quiste en el hígado, ¿lo van a operar? Le digo, no, doctor, dijo el oncólogo que si no le da problema, que puede estar ahí. Bueno, si la próstata está grande. Y su cara así de preocupación. Pero empieza a ver los estudios, los empieza a revisar. Y me dice, no, dice, parece que solo está inflamada. Le empieza a hacer unas preguntas a mi papá. Puede orinar, cuántas veces va al baño, y todo bien. Y le dice, no, dice, nada más es una prostatitis. Le da un tratamiento, dice, lo espero en 6 semanas. Y esto, se me pasó decirles algo igual el sábado. Fuimos era el aniversario en el Rosario. Y pues mi papá ya estaba cansado de ir a Pachuca, acá, ya consultas, ultrasonidos, estaba picando las manos, todo. Entonces, él no quería ir al Rosario porque pues sí estaba un poco cansado. Y una de mis tías me habla, mi tía Claudia, y me dice, vamos a pasear, dice, queremos, entre mi tía Irene, mi tía Rosy y ella, dice, queremos llevar a tus papás, dice, para que se distraigan un ratito de laboratorios, de consultas y todo, dice, queremos que vayan. Le digo, no creo que quieran, tía, pues están cansados. Le digo, pero te los paso. Y total que ella los convenció. Y el sábado nos fuimos nos llevaron al Cedral, estuvimos allá y ya nos trajeron. Y era muy tarde, o sea, llegamos tarde al Rosario porque pues veníamos de allá, pero ya era tarde. Y la verdad no queríamos ir, estábamos cansados. Yo tenía que tocar, entonces teníamos que ir. Y cuando estábamos ahí, el hermano Urias se le acercó a mi papá y le dijo, tú tienes una célula cancerígena, pero hoy Dios te sana. Te van a decir muchas cosas, pero hoy Dios te sana. Y le dice a él, ¿y tú que no querías venir? Eso fue como
no fue un reclamo, sino fue como una confirmación, porque efectivamente no queríamos ir, pero fue una confirmación de que mi papá tenía cáncer. Al decirle a él que tenía una célula cancerosa,